Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle. We are back aquí en el estudio, súper contenta, tomando obviamente las medidas de seguridad, pero hemos regresado. Y hoy vamos a hablar de un tema que se ha estado escuchando por ahí y es ¿qué pasa conmigo empleado si yo trabajo en cierta organización y de repente venden? Mis jefes, mis patronos venden y viene alguien por ahí, yo me quedo, no me quedo, y si me quedo, yo tengo los mismos beneficios. Aparte, y hablando de beneficios, también qué pasa con esos empleados que pues ahora en la cuarentena, o no solamente en la cuarentena, sino que se han quedado trabajando remoto y ciertos beneficios, pues los patronos han decidido retirarlos. ¿Se puede o no se puede? ¿Esto es legal? Pues no se pierda hoy en Recursos Humanos con Calle. Saludos y como les comentaba, pues mira, sí que tenemos distanciamiento social. Aquí hoy nos acompaña el licenciado Reinaldo Quintana. Reinaldo, tú estás estrenando el estudio después de todo este revolú. Qué privilegio. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Digo, cabe destacar que Wilton te recibe con termómetro, lavado de manos, obviamente con todas las medidas de prevención. Primero Wilton te saca para afuera. Y después entonces te explica cómo es afuera. Así que manda. Sí, y si no, no entra. No entra. Como tiene que ser. Exactamente. Pues un tema súper interesante que sabes que estaba en los medios y pues mencionó, ¿verdad? La compañía Luma Energy, que sabemos que hay un contrato por ahí y unas ciertas situaciones con la autoridad, ¿verdad? De la energía eléctrica acá en Puerto Rico, donde se ha escuchado sobre... Tenemos la posición de la Unión, ¿verdad? Que es uno de los más vocales que ha sido en este proceso y también de los compradores o de quien, ¿verdad? Lo que puede ser el patrono sucesor en la compra de este negocio en marcha y la duda de qué ocurre. Digo, y yo sé que nos vas a explicar, pero hay dos cosas que es importante mencionar. Uno, primero, la empresa privada, claro, y cuando es un negocio en marcha. Segundo, lo que es el sector público. Y tercero, cuando hay una unión, en cualquiera de las dos, ¿verdad? Que hay un convenio colectivo, etcétera. Así que yo soy empleado y de repente mi patrono decidió vender. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, específicamente la discusión que me invitas a tener en el contexto del contrato entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Tiene unas particularidades porque, como bien dices, eso es una transacción que está viabilizada por ley y es entre el Estado y una entidad privada. El Estado meaning, ¿verdad? El Estado significa en este caso la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un ente hasta ahora estatal, es una corporación pública que funciona como empresa privada, pero es un ente eminentemente del gobierno, eminentemente estatal, porque es su dueño el gobierno de Puerto Rico. Ante ese escenario, pues lo que está pasando hoy es bien diferente a lo que pasa en una empresa privada. Claro, el argumento de Lautier obviamente es que no se está cumpliendo con la política pública de la Ley 120, que obliga a que los empleados en un escenario como ese mantengan sus empleos y se les respeten todo lo que ellos llaman beneficios adquiridos, ¿verdad? O derechos adquiridos, que es un concepto que es inexistente en el derecho laboral. Ese concepto no existe en el derecho laboral, el concepto de derechos o beneficios adquiridos, ¿verdad? Todo en ese sentido es negociable y prospectivamente se puede cambiar. A un escenario donde hay unión se puede negociar, claro, porque ahí no podría ser unilateral, pero se pueden negociar cambios prospectivos. Pero el planteamiento de ellos es que no se está cumpliendo la política pública esbozada en una ley que viabilizaba la venta o el traspaso a una entidad privada de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque no se está cumpliendo con unos requisitos que están en la ley de que no se afectaran los derechos de los trabajadores. Eso pasa en esa transacción particular y eso ha puesto en la palestra pública el concepto de traspaso de negocio en marcha, que es un concepto que tú me traes, ¿verdad? Para invitarme a la discusión, y el concepto de patrón sucesor también, que son dos conceptos separados y mucha gente los confunde. El concepto de traspaso de negocio en marcha es un concepto que sale de la Ley 80 y está definido por la Ley 80, y específicamente el traspaso de negocio en marcha no tenía una definición de lo que era un traspaso de negocio en marcha hasta que llega la reforma laboral. Fíjate que estoy diciendo algo interesante. No es que el traspaso de negocio en marcha no existiera. Existía la figura del traspaso de negocio en marcha en la Ley 80 desde hace mucho. Pero la definición de lo que es un traspaso de negocio en marcha, para entender lo que es nueva. Porque se aludía a la figura, pero no se definía. Ahora se define. Cuando hay un traspaso de negocio en marcha, hay varias cosas muy interesantes que suceden. Cuando una persona se queda sin trabajo por la mera transacción, es decir, por la mera transacción. Y hay que ver qué tipo de transacción es, porque ahora la reforma laboral requiere que esa transacción sea una compraventa. Y una compraventa es
una compraventa, no es una cesión, no es un alquiler, es una compraventa entre dos negocios. Si se da esa compraventa entre dos negocios en la cual un patrono adquiere ¿verdad? Una parte sustancial de los activos o pasivos de otro y se dan ciertos requisitos que están en la ley, como que es que se siga operando en el mismo lugar, con el mismo nombre o otro similar, utilizando sustancialmente el mismo equipo, manufacturando los mismos productos y manteniendo los mismos empleados por un término de 6 meses. Si se dan esos requisitos que están en la ley, ahora que es la definición de un traspaso de negocio en marcha, pues entonces pasan 4 cosas. Si alguien se queda sin trabajo, si uno de los empleados del vendedor se queda sin trabajo con motivo de la transacción, automáticamente la ley obliga a que esa persona hay que pagarle la mesada. Y realmente yo nunca he entendido por qué, porque en un cierre de negocio yo no tengo que pagar mesada. Claro, es media contraproducente con las otras causas de justo despido, Correcto. donde entonces no te correspondería hacer un pago. Hay cierta contradicción porque el hecho de que yo estoy vendiendo mi negocio, me estoy yendo para casa, me estoy retirando, me obligan en esa transacción, si alguien pierde el trabajo y se configura un traspaso de Digo, marcha, a pagar la espérate, mesada. y quiero hacer un alto acá porque me surge la duda, porque si la razón por la cual yo estoy vendiendo el negocio es porque el negocio pues no va bien, la realidad es que hay una situación financiera, que es otra de las razones, ¿no? Como la reorganización entre otras. O sea que esto vendría siendo no es una reorganización porque yo me voy y yo vendo, pero vendo porque ya yo no puedo sostener este negocio. O sea que viene siendo casi una obligación, ¿no? Y un problema económico. Sí, te entiendo. De igual forma, acá como está la compraventa, este patrono, ¿verdad? El vendedor va a tener que pagar entonces la mesada. Lamentablemente la ley no te hace una distinción entre si tú vendes un negocio ganando o un negocio perdiendo. Si hay una transacción en que se da la definición de lo que es un traspaso de negocio en marcha de conformidad con el artículo 14 de la ley 80, que es la última definición que está abajo, la última. Uh-huh. Si se dan esos criterios y hay una compra-venta, hay que pagar la mesada a todo empleado que se quede sin trabajo con motivo de esa transacción. Para los que nos están viendo, nos están escuchando, no saben lo que es la mesada. La indemnización provista por la ley 80 por despido injustificado. Y esa indemnización varía para los empleados que fueron contratados antes de la ley, de la vigencia de la ley, antes del 26 de marzo del 26 de enero, perdón, del 2017, de la ley 4, que entró en vigor el 26 de enero del 2017, se mantiene la fórmula anterior, ¿verdad?, que está basada en el número de años de trabajo, aumenta con el número de años para empleados contratados con posterioridad a la vigencia de la ley 4, después del 26 de enero del 2017, pues es una cantidad fija que es 3 meses más 2 semanas por cada año, con un tope para esos empleados contratados luego de la vigencia de la ley de 9 meses. En ese caso, la mera transacción, la pura transacción, genera una obligación de compensar al empleado con una mesada o con la mesada. Y esa obligación originaria es del vendedor. ¿Y si el vendedor no paga? Si el vendedor no paga, pasa lo que la ley te da el orden, la ley te explica las 4 cosas que tienen que pasar. Le toca al comprador. El comprador se supone que se cerciore de que el vendedor pagó. Cuando esas transacciones se dan, Jessica, son transacciones en que las partes se hacen unas representaciones mutuas. Uh-huh. Y una de las representaciones mutuas que un comprador bien asesorado, antes de pagar, le tiene que hacer al vendedor es, ¿tú pagaste las mesadas? Enséñame los cheques. ¿No las pagaste? Pues me veo obligado a reservar del precio de compraventa que te voy a pagar las mesadas de aquellos empleados que no van a venir conmigo. Pero también puede darse el caso, licenciado, de que yo voy a comprar el negocio en marcha y a mí me interesa como parte de la transacción quedarme con toda la plantea si te quedas con la gente, con todos o parte, y no hay pérdida de empleo, los empleados que no tienen pérdida de empleo no tienen derecho a la mesada. Claro, pero entonces el patrono nuevo tiene en este caso que también tomar ya sea los años de servicio que tenía ese empleado, no comenzaría como nuevo. Eso viene ya mismo. Okay. Lo próximo que la ley tiene es que te dice que en ese caso tú tienes que respetar o mantener la antigüedad que esos empleados tenían con el patrono anterior, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué sucede? El orden es el siguiente. Si yo retengo el empleado, no pasa nada. La retención, el empleado viene con el nuevo, no hay pérdida de empleo, por lo tanto no estamos hablando realmente de mesada. Es un traspaso a lo mejor de patrono en cuestión de nombre de organización. Yo te compro tu negocio a ti y voy a quedarme con toda la gente. Ahí no hay pérdida de empleo. Ahí no hay... Por eso, pero si de repente yo que te estoy comprando el negocio, que vengo con otro nombre, pero tú te llamas Junito Pérez, ahora yo me llamo Junita, pues entonces yo no tengo que hacer contratos nuevos, simplemente ellos van a pasar a la corporación nueva, pero bajo las mismas condiciones que tenían con Junito Pérez. No necesariamente las mismas, yo las puedo cambiar prospectivamente. Lo que sí no puedo cambiar es la antigüedad. La antigüedad, correcto. Ellos vienen con la antigüedad, si yo los acepto. Claro, lo que sucede después es que una vez están conmigo y son míos,
mis empleados, si yo los despido sin justa causa, después del traspaso, yo tendría que pagarle las mesadas a esos empleados. Yo ya es mía. Claro. Ya el vendedor se fue del panorama. El vendedor paga mesada en ese escenario únicamente cuando el despido o la terminación ocurre paralelo a la terminación, a la transacción. La transacción se da. Yo me quedé con tu gente y yo en 3 meses me veo obligado a despedir a uno. Ya tú saliste del panorama, esa responsabilidad es mía y tengo que tomar en cuenta los años que trabajaron para ti para el cálculo de la mesada. Pero y en el caso de lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Que sabemos que ha estado bastante activo en la prensa y en los medios, que vuelvo al tema de Luma Energy, que por cierto, si nos vamos a unos años bastante atrás, podemos a lo mejor comparar un poco con lo que sucedió con la Telefónica de Puerto Rico, que precisamente también, ¿verdad? Fue privatizada y pues hoy día pues sabemos que claro es su patrono. Correcto. Y precisamente pues todos los issues que se escuchan, ¿no? Por el mismo tema de los beneficios o las condiciones de empleo que tenían y que eso se ha ido modificando claro. Y exactamente, y los nuevos pues no gozan de los mismos privilegios que los viejos, pero de igual forma a los viejos pues también se les ha cambiado algunas condiciones. Así que volviendo al tema de Luma, que precisamente, porque por lo que yo he podido escuchar, en este caso no están adquiriendo o ellos están haciendo una compra-venta, pero no necesariamente están queriendo o están tomando en consideración quedarse con todos los empleados. Ellos están diciendo, bueno, yo sí los voy a considerar, me encantaría que pasen todo por el proceso regular de reclutamiento y selección, pero tendrían que pasar, y yo como nuevo patrono que tengo los nuevos requisitos, requerimientos de puesto, lo que fuese, pues entonces decido a quién contrato o a quién no contrato. Lo que pasa, Jessica, es que la ley que viabiliza ese tipo de transacción es una ley muy compleja que tiene una interpretación, la UTIER tiene la de ellos y Luma tiene la de ellos. Básicamente es una controversia sobre si la obligación es emplearte tal y cual tú estabas con todos tus beneficios e independientemente de donde yo te ubique en el gobierno, porque recuerda también que la ley bajo la cual se está haciendo la transacción te dice que no necesariamente yo te tengo que dejar en la autoridad eléctrica o trabajando con Luma, por ejemplo, porque puede ser otras plazas en la autoridad eléctrica que tú cualifiques, o puede ser que vayas al gobierno a otra posición. La controversia aquí es si es la obligación de Luma cogerlos a todos y que a esas personas no se le puede tocar ni un beneficio, o si en su movimiento a otra agencia del gobierno, y la ley también dispone para reentrenamiento y todas esas cosas, si la persona no está apta o cualificada para X oportunidad, te pueden modificar tus beneficios o te pueden modificar tu compensación y tus derechos adquiridos, por decirlo así como dicen ellos, porque según el UTIER el compromiso es que no se iba a tocar nada y según Luma, no sé, ese compromiso es del gobierno, no mío. Yo te cojo, si yo te cojo, te pongo bajo mis condiciones, pero si el gobierno te va a reubicar, la obligación de mantenerte empleado es del gobierno, se quedas en la UTIER en otro lugar, te quedas en el gobierno en otra posición. Entonces, la UTIER lo que dice es que eso no es compatible con el espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley era que no se le afectara los beneficios a la gente en esas transacciones, y eso va para el tribunal. De hecho, ya está en el tribunal. Claro, y yo creo, y acá hablando un poquito fuera de derechos, sino de recursos humanos, yo creo que también es importante destacar que definitivamente si viene un patrono si mañana tú vas a comprar algo, obviamente tú lo vas a comprar a tu gusto. Es como que hay 3 carros iguales, pero el que tú compras, tú lo vas a querer como tú quieras, con los features que tú quieras. Pues yo creo que esa persona obviamente va a querer tener la oportunidad de saber si en efecto con los cambios o con lo que yo traigo, pues las personas que están allí están capacitadas, o por lo menos que pasen por ese escrutinio, ¿no? de reclutamiento, para saber si en efecto con lo que yo vengo a hacer, tú lo puedes hacer, porque la realidad es que no necesariamente va a quedar igual, van a ser probablemente 2 mundos diferentes. Entonces, pues en ese aspecto, pues yo creo que tienen un punto, ¿no? El poder objetivamente, ¿no? Pasar esos empleados por una evaluación. Pero te tengo que distinguir esa figura particular, eso que está pasando con la Autoridad Eléctrica y Luma, de lo que pasa entre 2 empresas privadas, porque lo que pasa entre 2 empresas privadas está reglamentado por la ley 80 y tú no puedes poner un empleado en periodo probatorio. O sea, si yo te compro tu negocio, tú tienes una panadería y yo te compro la panadería, eso incluye las neveras, los equipos, todo, y digo, me voy a quedar con los empleados tuyos, yo no puedo poner en periodo probatorio a esos empleados. Ah, no, claro, porque decidiste quedarte con ellos, pero si como parte de la negociación yo digo, yo no quiero los empleados, solamente quiero el negocio en marcha, pues entonces ya sabemos que el patrono, ¿verdad? El vendedor tiene que pagar la liquidar. Exacto. Tienes que pagar las mesadas, tiene que liquidar, correcto, para que entonces el que entre nuevo, pues entonces lo mismo. De repente quiere el 100% que pase por tu proceso y el 100% supera ¿verdad? Supera el proceso y son contratados, pues santo y bueno, aunque empiezas
from scratch, desde cero. Lo que pasa es que esas dinámicas se prestan para muchos issues de casos que nosotros hemos manejado en la oficina, como por ejemplo, te llevaste a 3 empleados y no te llevaste a alguien y ese plantea que lo dejaste fuera por discrimen, por la razón que fuere, o que tú y yo nos pusimos de acuerdo para dejarlo afuera. Claro que tienes que ser cuidadoso porque no significa correcto. que porque yo entonces ahora soy patrono nuevo y tengo el derecho de poder cualificar o evaluar los nuevos empleados, pues hay que ser cuidadoso, correcto, que no tengamos algunos hechos de discriminación, porque como bien mencioné, de repente de 10 cogí 8 y estos 2 los dejo fuera, que precisamente son los 2 que tienen cualquier grupo protegido, pues entonces podría tener, ¿verdad?, alguna repercusión. Eso es así. Y es muy interesante también, ¿verdad?, porque en esos casos particulares la gente confunde otra doctrina, que es la doctrina del patrón sucesor. El patrón sucesor es otra cosa. El patrón sucesor no tiene que ver con la ley 80. De hecho, ninguna ley te habla de patrón sucesor. El patrón sucesor es una figura eminentemente jurisprudencial que los tribunales han creado como equidad, porque es básicamente, si yo te compro el negocio a ti, vamos a poner el ejemplo al revés para que no, ¿verdad? Tú me compras mi negocio a mí, resulta que yo despedí a una mujer embarazada antes de comprar el negocio, antes de venderte el negocio. Y yo despedí a una embarazada y no te lo digo. No te comento, y tú no me preguntaste tampoco, mira, ¿qué casos tú tienes ahí pendientes? Enséñame los récords de empleados, enséñame, dame la lista de los empleados que has despedido en los últimos 3 años. Me averiguas un poco de mí, haces lo que llama el tribunal un due diligence. Tú no haces ese due diligence, tú en el tribunal vas a responder por mi ilegalidad. Y te pueden demandar a ti, igual que a mí, por mi acto ilegal. Y tú respondes porque no se puede dejar desprovisto a esa persona de remedio, porque normalmente en estos casos, cuando yo te vendo, yo desaparezco, no hay activos de donde cobrar, y tú eres la que te quedas con el negocio. Así que a ti te van a ir a buscar para hacerte responsable de mi ilegalidad. Pero es bien importante algo, que para que te hagan responsable, dijo el Tribunal Supremo un caso bien reciente, que es el caso de M. Cueva Boy International, que para que a ti te hagan responsable de mi acto ilegal, el tribunal tiene que bifurcar el caso y tienen que decidir primero si yo cometí una ilegalidad. Y una vez deciden que yo cometí una ilegalidad, entonces que te van a ir a buscar a ti. Claro, un poco parecido que eso también ocurre con el fondo. Cuando, por ejemplo, hay contratistas que van a la facilidad de un cliente a trabajar y yo como patrono no estoy cubierto o mi fondo no está al día con esos empleados, entonces la responsabilidad recae sobre la facilidad o el establecimiento de ese patrón, de ese empleado, para hacer el trabajo que no necesariamente es el empleado de ese patrono. Pero si yo no estaba al día, pues entonces... Sí, Jessica, porque la doctrina del patrón sucesor es una doctrina que se mueve por toda la legislación. Se supone que cuando yo te compre tu negocio o tú me compres el mío, tú hagas un due diligence ambiental. Deja ver tus permisos ambientales, deja ver dónde tú estás tirando la pintura que te sobra detrás de la quebrada. Dame tu due diligence de permiso. Que yo creo que ahora que hablamos de este due diligence, licenciado, es importante precisamente con el tema del COVID, de que toda esa, ¿verdad? Lo que es el fondo, que ya sabemos que pudiesen, no, estamos claros de que los empleados pues pueden decir que, ¿verdad?, que fueron contagiados en el lugar de trabajo, etcétera, y lo otro. O sea, que hacer ese due diligence de aquellas empresas que proveen servicios donde sus empleados están ubicados en otros lugares de ambas partes, hacer la diligencia de que, ¿verdad?, sus endosios, de que está todo el mundo al día, porque ya sabemos que la responsabilidad, ¿verdad?, no necesariamente de una sola parte. O sea que, antes de terminar y pasar al otro tema, quiero dejar un poco claro en cuanto a las uniones. Por ejemplo, cuando hay una unión, la unión va a ir por encima y esto puede pasar también en la empresa privada, porque también la empresa privada, ¿verdad?, algunas de ellas tienen uniones, va a ir por ese convenio colectivo o esos derechos adquiridos, ¿verdad?, que menciona, por ejemplo, un líder sindical en este caso, va por encima de lo que la ley, ya sea del sector público o privado, explica para estos casos, por ejemplo. Haciéndote la distinción de que el problema es que aquí estamos trabajando con una transacción que está viabilizada por una ley especial, que es la ley 120, específicamente para hacer esta transacción, y que hay una controversia sobre el alcance de esa ley, sobre todo en circunstancias normales y en el empleo privado, que es donde más se da esto, ¿verdad? Porque estas transacciones son bien poco comunes en el gobierno. Claro. Pero en el empleo privado, cuando yo adquiero un negocio y supón que tú tienes unión y yo voy a adquirir tu negocio, si yo me voy a traer tus empleados para acá, mi obligación de reconocer la unión depende de que cuando yo mezcle mis empleados con los tuyos, la unión tenga majority status o tenga todavía mayoría de los representados. Por ejemplo, yo te compro tu negocio y tu negocio tiene 30 empleados y de esos 30 empleados, 28 son unionados. Mi negocio es más pequeño, mi negocio tiene 10. Y hay 8 empleados que son yo y la controla y los demás son empleados de manufactura. Y esos 28 empleados tuyos de manufactura, cuando tú los juntas los 28 con los 8 míos, que están en la misma clasificación y serían parte de la misma unidad apropiada, la unión en esa mezcla
tiene mayoría, por lo tanto yo tengo que reconocer la unión. La unión se va a convertir en representante exclusivo de los 28 más los 8, de aquellos más los míos. Pero yo tengo el derecho, como patrono nuevo, de negociar un nuevo convenio colectivo. Eso no me lo quita nadie. Claro, sucede muchas veces que la unión, para protegerse, si tú eres la que tiene la unión y la unión se sienta contigo y dice, no, si tú vas a vender tu negocio, tú tienes que exigirle al patrono que venga como condición de la venta que respete el convenio. Y si eso sucede, pues entonces tú tienes un problema porque tu negocio está amarrado por esa cláusula. O sea que la negociación colectiva o el alcance del convenio también puede limitar o establecer limitaciones en esa transacción que tú quieras hacer. Y de hecho está comprobado que un negocio con unión vale 25, 30 o 40% menos que un negocio sin unión al momento de venderlo, por todas las complejidades que eso tiene. Claro. Así que el derecho federal, que es el que gobierna esto, está basado en el concepto de mayoría. Si, por ejemplo, tú tienes 40 empleados, pero yo tengo 200, y cuando yo mezclo los 40 tuyos con los 200 míos, yo no tengo que reconocer la unión. La unión me va a decir, reconóceme, respétame, y yo le voy a decir, quédate en la acera porque yo contigo no tengo nada que hablar porque tú no tienes mayoría. O sea, esas dinámicas se dan y yo las manejo continuamente. O sea que ojo para el que compra y ojo para el que vende. El que compra y el que vende, en Puerto Rico yo siempre digo a modo de broma en mis seminarios que la gente compra la llave del negocio y piensa que esa es la llave de la felicidad. Y que cuando tú metes la llave en el negocio, pues salen unicornios y salen sapitos Alicia, el mundo de la no maravilla. funciona así, todo se complica. Tanto el que compra como el que vende tienen que entender la complejidad de las transacciones y y de hecho se pueden hacer pactos en contrario, porque yo puedo contratar contigo que aunque tú me vendas el negocio, tú no pagas las mesadas, las pago yo como comprador, porque tu negocio, yo lo quiero, me interesa, no importa, yo las pago y tú te llevas con tus chavos íntegros para tu casa. O sea, todas esas cosas admiten pacto en contrario. Y se pactan en contrario también y se dan cláusulas de defensa, de indemnización, de salvaguarda. Todas esas cosas se pactan en los exhibits y en las cláusulas de los contratos de compra-venta. O se pueden pactar, correcto. Hablando de beneficios, voy a cambiar un poco el tema, y es que obviamente con todo esto de la pandemia y del trabajo remoto, que muchas empresas se han movido, ¿no?, a ese tipo de trabajo, digo, porque eso no siempre, pero hace ya un poco de tiempo, por no decir mucho, ya sí muchas empresas trabajaban por lo menos ciertos puestos de manera remoto, ahora es casi obligado a muchas de ellas a trabajar remoto, y esto conlleva que ciertos beneficios como en el modo en que te contrataron en un inicio, pues se hayan cambiado o modificado. Por ejemplo, y he tenido muchos acercamientos, y este puede ser el ejemplo más común, pero igual que otros casos más o otras concesiones, ¿no?, que también se hicieron al momento de la contratación. Por ejemplo, tengo personas que se me han acercado y me han dicho, mira, Jessica, a mí cuando me contrataron me dieron mi paquete de compensación, incluye este salario base, plan médico X o Y, y esta partida que va dirigida a un car allowance, porque en mi posición se requiere o se requería en aquel momento que obviamente yo me trasladara en la isla. Entonces, pues yo tenía esta cantidad de dinero para ese fondo, ¿no? Ahora, como obviamente yo estoy trabajando desde mi casa y yo no salgo, pues entonces el patrón ha decidido que esa partida no la va a pagar. Y entonces aquí es que entra, ¿verdad?, la confusión de los empleados. Esto es legal, no es legal, porque al final del día, pues, ¿qué pasa? Y digo, yo sabemos que desde el 2012 hubo un cambio, esta cantidad sí tributa, porque precisamente para no trabajarla como reembolso, porque administrativamente es bien complicado para los patronos y prefieren entonces asignar una partida. Pero si, por ejemplo, a mí me dan $500 y supón que puede ser que con lo que yo salgo, la realidad es que esos $500 no se me van. No se me van en la salida, en la gasolina, en el mantenimiento, lo que fuese, y pues me sobran unos chavitos para mí, es parte de lo que yo estoy acostumbrada para vivir. Claro. Ahora que el patrono me diga que me va a quitar esos $500 que están asignados para car allowance, pues me va a afectar a mí, ¿verdad?, a lo que ya yo tenía establecido para pagar mis biles. Sí. ¿Qué se haría en ese caso? ¿Hasta dónde pudiese llegar el empleado? ¿Hasta dónde puede llegar el patrono? Porque entonces está la otra parte, dice, pues, ¿qué pasa? En ocasiones, pues, te quieren dar documentos, ¿no?, pues, para firmar ese cambio. Yo he escuchado hasta dentro a contratos, que la realidad es que, ¿verdad?, eso lo vas a hablar tú mejor, pero ¿qué pasa si el empleado se niega? La realidad es que como que se lo van a quitar. Sí, bueno, Jessica, todo patrono que haga cambios en un escenario como ese, tiene que tener presente que los cambios tiene que consultarlos previo a cualquier implantación, porque puede haber elementos contractuales, puede haber elementos legales, puede haber elementos en la clasificación del empleado que tengan que ver o que afecten esa decisión. La realidad es que todo patrono
pueda hacer cambios prospectivos en la compensación de un trabajador, siempre y cuando esos cambios no se hagan con un motivo discriminatorio, ¿verdad? Únicamente para afectar a las personas por algún grupo protegido. Siempre y cuando esté pagando dentro de los estándares legales, es decir, que no le baje la compensación a alguien por debajo del mínimo o que le quite algo que es un derecho legal que emana de la ley. O que sea un exento y también que sea un exento y le afecta la clasificación. Le atenta contra, muy bien, le atenta contra su clasificación. Pero los patronos están facultados para hacer cambios prospectivos en la compensación o condiciones de trabajo de sus empleados. Eso no es ilegal de por sí. Máxime en un escenario como este, que se pueden contextualizar esos cambios y que tienen muy poco de caprichoso o arbitrario, porque están ¿verdad? Basados en el hecho de que antes tú salías a la calle y ahora no, como bien dices tú. Oye, pero eso respondía también a que no necesariamente yo gastaba todo eso en gastos asociados al trabajo, y yo podía hacer eso para pagar la luz, el agua, el teléfono o la pensión, si es así el tema, ese es el caso, ¿verdad? Pero a menos que el empleado no pueda alegar y probar que el cambio es arbitrario y caprichoso y que responde a un criterio ilegal, que es por ánimo de represalia, que es por ánimo de discrimen, el patrón está facultado para hacer cambios prospectivos. ¿Qué excepciones hay a eso? Bueno, excepción, por ejemplo, es que hay un contrato de trabajo que diga expresamente que bajo ninguna circunstancia a mí me van a cambiar ningún beneficio, aunque el mundo se esté acabando. Pues que sabemos que, no existe. Que eso no existe. Con un lenguaje tan claro. Y espérate, pues ahí esto va a generar, esta situación va a generar eso. Va a generar que empleados que están a un nivel alto y que pueden tirarse para atrás a pedir y a buscar unas garantías. Yo estaba el otro día hablando con ¿Negocié una cláusula como eso esa? Es así. Yo tengo un amigo mío que tiene una posición bien alta en una institución universitaria privada y le menoscabaron su compensación. Y me dijo, ya para la próxima negociación, yo quiero la cláusula de que yo derroto todo y que no hay que me pueden... Porque, y si se pacta, y lo único que evitaría que esa cláusula no se ponga en vigor sería una quiebra. Porque si la cláusula es tan específica como esa, lo que pasa es que esa cláusula, como bien dices tú y reconoces tú, no existe en la mayoría de los contratos. Y es que la realidad es que, hay que ser bien cuidadoso y, ¿verdad? Y siendo la abogada del diablo, hay que ser inteligente, porque entonces si no estás en quiebra, puedes ir camino a la quiebra, si realmente tú trabajas tantas cláusulas como esas, ¿no? Porque la realidad es que hay cosas pasando Estoy de acuerdo. Y en efecto, a veces los patronos tienen que tomar medidas como esta para poder subsistir. Entonces, no solamente por lo que tú estás pasando ahora, sino por lo que tú ves que viene. Claro. Y te obliga a moverte a frente y a tomar unas decisiones que son antipáticas, porque a ningún patrono, yo todavía estoy por ver al patrono que celebre que despide a alguien o que celebra que tiene que darse santía. Eso no existe. Claro, y yo incluso en esta ocasión, pues obviamente yo vuelvo y creo que está bastante claro el tema de que pues ya si tú estás trabajando remoto, estás en tu casa y ya no estás visitando, no te estás desplazando porque ni a la oficina estás viniendo, pues simplemente pues yo cancelo esa partida. Ese cambio, claro. Pero yo sí he escuchado también en ocasiones y donde yo te daba cierta cantidad, pero pues miramos ahora y pensamos que o no lo estás gastando o simplemente pues la empresa ya no te puede pagar $800 de car allowance, ahora te puede pagar 500, pues yo te lo bajo a 500. También, o te bajo tu compensación por hora, o te modifico temporalmente tu compensación, aunque seas exento, pidiéndote las mismas horas. Todos esos son medidas que bien asesorado el negocio puede tomar, porque en este contexto las puedes justificar, las puedes explicar, que es la situación en que estamos. Menos trabajo, menos tiempo, menos productividad, menos ganancia, menos ingresos, menos volumen de negocio. Todas esas cosas se pueden vender, claro. Los patronos, en este caso, tienen que hacer las cosas bien. Preferiblemente esos cambios deben ser prospectivos, ¿verdad? De aquí en adelante deben tener presente unas consideraciones legales que ya ahorita discutimos, issues de discrimen, issues de estándares mínimos. El empleado, si no le gusta, pues puede renunciar al despido constructivo. Decir que ese cambio es tan irrazonable y tan intolerable que la única alternativa que me diste fue irme. Pero el empleado se está corriendo un riesgo porque el criterio de despido constructivo es muy alto, es complicado. Claro, el poder probar que realmente eso me afectó tanto que yo tuve que renunciar. No, y que el empleado tiene que probar que ese acto mío fue directamente encaminado a obligar a irse. Y cuando yo tengo un problema económico... No, y cuando tú realmente estás impactando una serie de empleados, personas, pues entonces claro. Ninguna empresa, ¿verdad? Ninguna empresa lógica va a decir, no, yo estoy haciendo esto para que se vayan todos. Claro. O sea, no, es que estoy de acuerdo contigo. O sea, el criterio es muy, muy alto y eso se está dando muchísimo.
continuamente están llegando a la oficina consultas de modificación de compensación y cómo se le comunican a exentos, a no exentos, empleados por hora. Facebook mencionó, si no me equivoco, sí, fue Facebook, mencionó donde ellos entonces van a trabajar completamente remoto. Fue Google, yo creo que dije. Me parece que fue Google. O no fue Facebook. No, uno de los dos. Uno de los dos, exacto, donde dijeron, pero entonces ahora eso va a incluir que obviamente pues los salarios bajan considerablemente porque ya no estamos en Silicon Valley, ya no estamos en California, que es súper caro, que vivir aquí es otra cosa. O sea que si yo lo contrato remoto en otro estado donde el estilo de vida es más económico y no tiene que venir acá y la gasolina y esto y lo otro, pues entonces ya yo no voy a pagar los altísimos salarios que estoy pagando ahora mismo. Claro, que ellos lo plantean del modo prospectivo, sí. Pero lo están tomando seriamente en consideración porque definitivamente pues lo mismo, o sea, ya no tienes que venir acá, la gente no tiene que comer afuera, la gente no tiene que usar gasolina, ya no estás 3 horas en el tapón, que como quiera que sea, pues el tiempo vale, el tiempo cuesta, o sea que tomando todo eso en consideración, pues están creando sus nuevas estructuras salariales. Eso es así. Y para empleados nuevos remotos, o sea que yo creo que este es el nuevo mundo, el que nos ha obligado COVID-19. Eso es así. Y nos tenemos que, pues sí, pues obviamente poco a poco, aceptar, ¿no?, ciertos cambios que yo estoy muy segura que en algunas ocasiones no es por mala fe, sino es porque, como te digo, a lo mejor no tomo esta decisión y a futuro va a ser una peor. Eso es así, pasa mucho. Sí, pues le agradezco, licenciado, gracias siempre por darnos información tan valiosa, así que nada, seguimos por ahí hablando y regresando acá del estudio. Esto es Recursos Humanos con Calle.